En esta sesión continuamos profundizando en el FODA ya en su parte operativa, en cómo lo hacemos. Y para eso lo primero que debemos ver, y la diapositiva nos ayuda, dándonos los 4 pasos del método de análisis FODA. El análisis interno, el análisis externo, la confección de la matriz de FODA, que la podemos ver en la diapositiva, y establecer las estrategias a desarrollar. O sea, los pasos del método FODA son análisis interno, análisis externo, la matriz FODA y las estrategias. Vamos entonces paso a paso a ver las partes y componentes del FODA. En el aspecto interno, fortalezas y debilidades; en el aspecto externo, amenazas y oportunidades. En el aspecto interno es posible actuar sobre nuestras fortalezas para afirmarlas o sobre nuestras debilidades para disminuirlas. Es más difícil actuar sobre las amenazas y oportunidades del entorno, sobre las cuales normalmente las empresas tienen muy poca influencia. En el análisis interno, tenemos que analizar las fortalezas y debilidades de los componentes internos más importantes. Entre esos componentes tenemos los recursos de capital. ¿Tenemos suficientes para lo que necesitamos? ¿Podemos conseguir lo que nos falta? Porque si no tenemos los suficientes, tenemos que replantear nuestra visión en función de ese factor limitante. El personal que tenemos, cuán calificado está para asumir los retos que tenemos por delante. Tenemos el número suficiente para atender las expectativas o los proyectos que nos estamos proponiendo, qué limitaciones tiene, cuánto compromiso tiene con la empresa. Nuestros activos son los adecuados, están tecnológicamente a punto, tienen la dimensión en función de la demanda previsible, la calidad de nuestro producto es la adecuada, cómo está esa calidad respecto a la competencia, cómo podría mejorarla, la estructura interna y la estructura del mercado. El mercado, cómo está compuesto. Un dato para graficar lo que quiero decirles. Después de que Fujimori el año 92 diese su golpe de Estado y liberalizase, cambiando totalmente el modelo económico, liberalizase la política económica, se produjo un cambio fundamental, por ejemplo, en la estructura de los laboratorios. Con un mercado que protegía el mercado interno, muchos laboratorios internacionales abrieron filiales locales y producían acá su encapsulado y su envasado. Con la liberación del mercado les resultó más económico importar el producto terminado, con lo cual muchas industrias que abastecían estos laboratorios, sea de envases de cartón, de envases de aluminio, etc., vieron que ese mercado se diluía, desaparecía. Entonces, es muy importante ver cómo está esa estructura del mercado, así como la percepción de los consumidores. Tenemos, gracias o debido a los medios de comunicación masivo, un cambio muy frecuente del gusto de los consumidores. Si es que no podemos mantener una presencia, nuestro producto puede ser rápidamente sustituido. Este análisis entonces de nuestros productos, de nuestro personal, de nuestra fuente de capital, de nuestra
infraestructura para atender el mercado, todos esos aspectos de la situación interna de la empresa, en sus fortalezas y en sus debilidades, deben ser exhaustivamente conocidos, analizados, y para ver cómo influyen en nuestras propuestas de estrategia y de objetivos a plantear. En las fortalezas tenemos que identificar los atributos que permiten generar una ventaja competitiva respecto a los competidores. Por ejemplo, tenemos locales amplios y cómodos a diferencia de la competencia para atender a nuestros usuarios. La variedad de nuestros productos nos permite abastecer los distintos nichos del mercado. La atención personalizada a los clientes permite acercarnos a ellos y fidelizarlos. El atender con un amplio horario de lunes a domingos nos gana mercado en relación con la competencia. El trato que damos al cliente ayuda a fidelizarlo. La actitud de equipo de trabajo es una fortaleza. Esto son aspectos que debemos analizar en el momento de ver las fortalezas. Al analizar las debilidades, estamos siempre en el campo de los problemas internos que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. Si imaginamos que las debilidades son como el eslabón débil de la cadena, una cadena muy fuerte como el eslabón débil tiene la fortaleza del eslabón débil. O sea, esa debilidad puede jalar a toda la organización. Estas debilidades pueden estar relacionadas con el servicio, con aspectos financieros, como hemos ya observado, con el mercado, aspectos organizativos, que una vez identificados pueden y deben eliminarse para afirmar la posición de la empresa en el mercado. ¿Cómo identifico esas debilidades? Preguntándonos qué puedo evitar de aquello que está mal, cómo debería mejorarse, qué desventajas hay en la empresa respecto a la competencia, qué percibe la gente del mercado como una debilidad, qué factores reducen las ventas, qué hacemos mal. Esta metodología de el preguntarnos ayuda mucho a enfocar los problemas. El análisis interno entonces busca ubicar fortalezas, busca identificar debilidades, en un caso para afirmarse en ellas, en otro caso para superarlas. De igual modo, el análisis externo busca identificar las oportunidades y las amenazas del contexto. Estas pueden ser del macroambiente, que incluyen los aspectos político-legales, económicos, sociales, técnicos, ecológicos, sobre los cuales ya indicamos la empresa tiene poca injerencia, no es fácil modificarlos. Y abarca también los aspectos del microambiente, el microentorno, es decir, los proveedores, los usuarios, básicamente que nos dan nuestros insumos, que nos dan los insumos necesarios para transformarlos o que son los destinatarios de nuestros productos o servicios. Esto que acabamos de decir está graficado en la diapositiva que pueden observar. Para el análisis del ambiente, del macroambiente externo, hay un análisis complementario al FODA que es el PEST, P-E-S-T, que tiene que ver
con los factores políticos, P, E económicos, S sociales y T tecnológicos. Esta es una forma mnemotécnica para acordarse de cuáles son los factores que deben analizarse, y a título de ejemplo mencionamos rápidamente que en el aspecto político podría analizarse si las políticas ambientales, las políticas gubernamentales que incluyen la normatividad, la geopolítica, cómo influye la financiación de los subsidios. En los aspectos económicos estaría la situación económica local, la economía y las tendencias en otros países, la estacionalidad y aspectos climáticos, tasas de interés y tipos de cambio. Me acuerdo mucho de un antiguo cliente que tenía unas estupendas chompas de invierno. En nuestro clima tan benigno, estoy hablando de Lima, hubo un año en la que no hubo invierno, y la persona esta, un industrial muy competitivo, se quedó con el stock porque no podía vender chompas en un invierno cálido. Son aspectos que no controlamos y que hay que tenerlos presentes. La consulta al CENAMI en este caso era fundamental. En los aspectos sociales habría que ver la imagen de la marca y tecnología, la opinión y actitud de los clientes, la publicidad y la promoción que debo o puedo hacer. Y en el aspecto tecnológico, el acceso a la tecnología y a las patentes, la capacidad de producción, el potencial de innovación, los mecanismos de compra del consumidor y el financiamiento para la investigación. Este análisis PEST nos facilita entonces el acercamiento a estos factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que enmarcan el microambiente en el cual se desenvuelve la empresa. A efectos del microambiente interno, el análisis de Porter que ya comentamos nos ayuda. Esas 5 fuerzas que él detecta: la competencia directa, los proveedores y mi relación con ellos, los clientes y mi relación con ellos, los posibles nuevos competidores que puedan entrar o los posibles o nuevos sustitutos, constituyen los elementos del microambiente dentro del cual se desenvuelve la empresa y que tenemos que contar con ellos porque la afectan directamente. ¿Qué son las oportunidades entonces? Son aquellos factores positivos que se generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. Algunas preguntas nos ayudan a identificarlos. ¿Qué circunstancias mejorarán la situación de la empresa? ¿Qué tendencias del mercado son aprovechables? ¿Existe una coyuntura favorable en la economía del país? ¿Qué cambios de tecnología se prevén? ¿En la normatividad legal y política pueden haber cambios? ¿Pueden haber cambios en los patrones sociales y de estilo de vida? Este repaso de lo externo y de lo interno nos hace ver la función del gerente, la cabeza de cualquier institución. Hay que diferenciar la parte estratégica de la parte operativa. La parte operativa es fundamental para que la empresa camine, es el pisar tierra, pero la parte estratégica es la que debe conducir la empresa en ese mar tormentoso que es el mercado, donde hay no solamente un entorno cercano variable, sino hay un macroentorno que también es variable y donde la cabeza de la institución debe tener las antenas muy bien puestas y no puede descuidar ninguno de esos aspectos. En paralelo con identificar oportunidades, hay que tener presente las amenazas, aquellas situaciones negativas externas al proyecto que pueden afectarlo.
y por lo que es necesario diseñar una estrategia adecuada para sortear las amenazas. Pregunta al respecto podrían ser: ¿qué obstáculos se enfrentan a la empresa? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Se tienen problemas de recurso de capital? ¿Pueden alguna de las amenazas paralizarnos totalmente? El tener estos elementos claros nos permite tomar las medidas a tiempo para no vernos en una situación en la que ya no haya opciones. O sea, basados en lo que hemos visto en el análisis de las fortalezas y debilidades, se trata de poner esto en una matriz FODA que nos permita fácilmente comparar los aspectos positivos internos, fortalezas, los aspectos positivos externos, oportunidades, e identificar también los aspectos negativos, las debilidades internas o las amenazas externas. El graficar esto en un cuadro como el que están viendo en pantalla es uno de los aportes, es el tercer paso en este análisis que habíamos comentado antes del FODA, que empieza con el análisis interno, sigue con el externo, vuelca este análisis en una matriz FODA que nos permite ubicar mejor y nos acerca a plantearnos las estrategias. ¿Qué son las estrategias? Que se obtienen mediante un análisis complementario. Las estrategias son los grandes caminos, los grandes marcos de acción que van a enrumbar los objetivos que vamos a ver en las siguientes sesiones. Las estrategias derivadas del FODA tienen otro método de análisis que se llama el CAME. Son las siglas de corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar las oportunidades. CAME. Hay también, como vemos en pantalla, algo que podríamos llamar el FODA dinámico. El gráfico este está referido a una empresa que tiene que produce jamones y que tiene algunas potencialidades. Ese análisis permite llegar a unas propuestas de estrategias. Por ejemplo, en las potencialidades se abre la posibilidad de exportar. En los riesgos está el quedarnos con un producto sin vender. Entre los desafíos está aprender a exportar. Y entre las limitaciones está contratar un personal adecuado para afrontar el nuevo reto. Explotar nuevas soluciones a los problemas, identificar las barreras que limitan los objetivos, decidir sobre la dirección más eficaz, revelar las posibilidades y limitaciones para cambiar algo, es lo que nos ayuda este sistema complementario al FODA, que es el CAME. Terminamos con esta metodología de análisis no graficadas, sino desarrolladas, recordando el FODA con su fortaleza, oportunidades y debilidades, el PEST con su análisis político, económico, social y técnico, el CAME como corregir, afrontar, mantener y explotar, y el RRPD, que son las limitaciones, riesgos, potencialidades y desafíos. Todos estos son análisis que se complementan y que profundizan el FODA, por lo cual los hemos mencionado. Para estas dos últimas sesiones les recomiendo dos lecturas que las pueden conseguir en el aula virtual. Las hemos subido en PDFs. El análisis FODA de Carlos Vargas y el FODA de Hugo Esteban. Esperemos que les sirvan para su desarrollo práctico allí donde tengan que desempeñarse. Muchas gracias.